Seguimos haciendo la mañana de la diaria desde Café La Diaria. Este es nuestro primer programa. Hoy la diaria no está empezando un programa, está empezando una etapa nueva en la que a la palabra escrita, como decíamos más temprano, le sumamos la palabra hablada. No es que no haya habido en la historia de casi 20 años de la diaria palabra hablada, porque ha habido distintas propuestas que la incorporaron, pero en esta ocasión empieza una apuesta llamada La Diaria Radio, que entre otras cosas plantea este programa de 9 a 11, que tiene como primer entrevistado del ciclo al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Gabriel, es un gusto recibirte, bienvenido. Muchas gracias, es un honor para mí estar compartiendo este nuevo ciclo, esta nueva experiencia con ustedes. Muchas gracias. Experiencia que se desarrolla desde el Café La Diaria en Bacacay y Buenos Aires, peatonal Bacacay y Buenos Aires, que me decías recién, es un lugar que vos conocés y querés mucho. ¿Por qué? Yo viví aquí toda mi vida, hasta los 25 años, salvo el interludio que estuvimos en México con mi familia viviendo en la época de la dictadura. Pero este era mi barrio. Aquí había un bar que era el Vasquito, donde yo venía muchas veces a comprarme un refuerzo de bondiola. Esta calle no era peatonal, se circulaba con auto. Este lugar, la Plaza Independencia, donde yo jugaba al fútbol y jugaba a la escondida cuando era niño, y por lo tanto era mi barrio. Además, como si eso fuera poco, después cuando Reguina se hizo cargo de este bar, llamándose el Bacacay. Una alemana que se radicó en Montevideo. Una alemana que se radicó en Montevideo, que vivía acá arriba, que se hizo muy amiga de mi familia. Yo venía a comer con mis padres, después con mi padre, después que falleció mi madre, y además después que falleció mi padre veníamos con mi mujer y mis hijas un poco a honrar esa tradición aquí siempre, así que este es un lugar es como mi casa. Claro. Te toca venir seguido al barrio por la Torre Ejecutiva. Me toca venir al barrio por la Torre Ejecutiva, pero mi barrio tiene más que ver de acá, de Juncal para atrás, no tanto de Juncal para adelante, así que es otra perspectiva. Aparte de esa Torre Ejecutiva, mientras yo vivía acá, siempre estuvo en construcción. Yo nací viendo cómo hacían los pozos y recién ahora, en los años 2000, fue terminada. El famoso Palacio de Justicia que nunca llegó a ser tal. Exactamente. Digamos, ¿no? Que bueno, más acá en el tiempo pasó a ser la sede del Poder Ejecutivo. Hablando de Poder Ejecutivo, se hace mucho hincapié, habitualmente se dice, no tengo muy claro si es un lugar común o si hay algo de realidad en eso, que los 100 primeros días de una gestión marcan en buena medida o son una medida de cuánto se podrá concretar y de cuánto no. No ha cumplido todavía 100 días el gobierno, saqué la cuenta por arriba, me da 87. Se puede decir que se está muy cerca de ese tiempo o de llegar a ese plazo, quiero decir. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo vienen siendo estos primeros 100 días redondeando? Bueno, con mucho trabajo y mucha intensidad, como obviamente seguramente van a ser los siguientes 100 y los siguientes 100 y los siguientes 100. Hemos estado concentrados en primer lugar en terminar de ordenar los números que proyectan el año 2025. Hemos estado resolviendo algunos problemas que no habían sido resueltos en el periodo anterior, que eran contratos en los que Uruguay estaba incumpliendo y que había riesgos de un arbitraje o en los cuales había un arbitraje que había que resolver. Hemos estado atacando algunas emergencias que tienen que ver con algunos ámbitos de la administración que son claves, como algunos temas vinculados con salud, algunos temas vinculados con situaciones de personas vulnerables, proveyendo y buscando las formas de obtener los recursos para poder atender esas emergencias, y por otro lado trabajando intensamente en las dos cosas más importantes en las que estamos concentrados. Una es el presupuesto. Esta semana que viene vamos a estar presentando la rendición de cuentas del año 2024 y a su vez el 31 de agosto tenemos que remitir al Parlamento la versión final del Poder Ejecutivo del presupuesto quinquenal. Eso ocupa, diría que un porcentaje muy importante de todo el equipo del Ministerio. Y por otro lado, bueno, elaborando algunas medidas que son de contenido más programático, que durante la campaña habían estado encima de la mesa, que están focalizados en temas de frontera por un lado y en temas de mejora de eficiencia para aumentar la competitividad de la economía como temas centrales. Ahí están concentrados los aspectos de trabajo que vamos a ir poniendo sobre la mesa seguramente en los próximos 15 días. De muchos de los temas que hablaste recién, tenemos previsto hablar durante el transcurso de la entrevista. Me quedé pensando en los asuntos de frontera que mencionaste. Yo por lo menos no lo tenía tan claro. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros somos sensibles a una realidad que está ocurriendo en Uruguay desde hace aproximadamente unos 8 años. Primero estuvo más recostada sobre la frontera argentina, ahora más recostada sobre la frontera del Brasil, y estamos estudiando algunos aspectos que puedan responder ahora en concreto a la realidad de algunas localidades de frontera donde la diferencia de precios está generando
oportunidades para los ciudadanos para abastecerse a un precio más bajo, pero al mismo tiempo una afectación del comercio. Y ahí la idea es poder, desde las políticas públicas, simplemente ayudar, porque es imposible evitar o mitigar, a que esas diferencias sean un poco menos estridentes. Eso es básicamente lo que estamos trabajando, con el propósito de llegar a anunciar cosas concretas. ¿Hay algún impacto medido de lo que está pasando en los departamentos fronterizos con Brasil, en los que hay localidades con lógica binacional? La más clara y la más grande por tamaño y población es la de Rivera y Santana do Livramento. Por ejemplo, en desempleo, por ejemplo, en cierre de negocios. ¿Se puede hablar de algo de eso? Bueno, lo que tenemos es, toda la frontera siempre tiene altos niveles de informalidad, lo cual está asociado a esa economía binacional que hace que las reglas del funcionamiento del mercado laboral sean más difusas. Eso es un fenómeno más estructural. Pero somos conscientes que con esta diferencia de precios, más que por datos, por lo que es nuestra capacidad de escucha o nuestra capacidad de recibir comentarios, estamos atravesando en el comercio, no de ahora, sino hace aproximadamente dos o más años, un fenómeno bien intenso. Algo parecido pasaba en la frontera con Argentina, pero los cambios de precios relativos que tuvieron lugar en Argentina luego del proceso desinflacionario ha dado lugar a que eso está más nivelado, pero lo que nos ha quedado es una diferencia del orden del 44% de precios en dólares más caros de Uruguay respecto a Brasil, respecto a un promedio histórico considerado de los años 80. O sea, ese efectivamente es un fenómeno importante que genera para el comercio instalado formal dificultades. Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Insisto, es imposible que lo evitemos, es imposible que haya una solución definitiva, entre otras razones porque también del otro lado hay ciudadanos que al poder experimentar esta diferencia de precios logran abastecerse a precios mucho más bajos y eso genera un efecto positivo sobre los ingresos. Ese es el típico fenómeno de dilema de las políticas públicas. Lo que afecta a uno lo que beneficia a unos afecta a otros. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de encontrar mecanismos paliativos que hagan de esta situación menos compleja, pero que tampoco permitan generar un tipo de solución que complejice a los otros, a los que compran a precios baratos. Concretamente, antes de pasar a otros asuntos, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Preferiría no anunciarlo ahora porque tenemos una actividad prevista la semana que viene. Ajá. Donde estamos concentrados en anunciarlo allí, entre otras cosas porque estamos trabajando en algunas de ellas y no todas ellas van a poder ser anunciadas, entonces temo de que como no tengo eso cerrado con mi equipo, diga algo que después no ocurra y sea peor que haberlo anunciado solamente. Lo que me imagino que si no está cerrado, está ya muy encaminado, es la redacción del proyecto de ley de rendición de cuentas, que tengo entendido que dentro de muy poquito, no sé si esta semana o la que viene, estará ingresando al Parlamento. ¿Qué mensaje va a dar ahí el gobierno? ¿Qué va a expresar a través de ese proyecto de ley? Bueno, lo que va a expresar es que la situación fiscal es restrictiva y que por lo tanto tenemos desafíos en materia presupuestal para este quinquenio. Lo que va a expresar es las prioridades en algunas áreas que son relevantes, esencialmente porque vienen necesitan una gestión durante 2025 reforzada. Eso tiene que ver con temas vinculados con infancia y adolescencia, sobre todo vinculados a salud, algunos temas que tienen que ver con el área de la infraestructura vial, de la infraestructura vinculada al transporte. Ahí va a haber prioridades. Y por otro lado, la necesidad de transmitir que a lo largo del quinquenio, cuando presentemos el proyecto presupuestal, vamos a tener que hacer un esfuerzo en términos fiscales, porque el escenario fiscal es restrictivo. Como decía, estamos en un escenario global complejo, digamos. Déjame que lo diga de esta manera. Los niveles de incertidumbre comercial que hay hoy a nivel global, no hay mediciones en la historia que los igualen. Por otro lado, tenemos un escenario financiero global asociado a este nivel de incertidumbre, volátil y con costos de financiamiento caros para Uruguay. Y como si eso fuera poco, la situación fiscal uruguaya es restrictiva. Todo eso nos genera un combo complejo de gestión. O sea, hemos atravesado momentos en el pasado de restricciones fiscales muy severas en Uruguay, pero con un ambiente externo más amistoso que este. O hemos enfrentado en el pasado situaciones con escenarios financieros complejos, pero con Uruguay
un poco menos restringido en su materia fiscal. O sea que este es un escenario que yo creo que no terminamos de calibrar bien, donde tenemos que movernos con inteligencia. Nada que sea imposible de manejar, nada que sea para tomar una situación de riesgo, pero tenemos que ser muy proactivos y al mismo tiempo muy inteligentes en toda la sociedad uruguaya, obviamente no el Ministerio de Economía, sino toda la sociedad uruguaya, para enfrentar este escenario complejo. ¿Cuánto pesa en la complejidad de la que hablás lo asociado a compromisos asumidos por el gobierno anterior que debe cancelar obligaciones con las que debe cumplir el actual gobierno y de cuánto hablamos en términos de dinero si uno suma la totalidad de esas situaciones? Bueno, nosotros informamos aproximadamente en abril, principios de abril, de que teníamos egresos no endógenos, o sea, quiere decir egresos que eran por una sola vez o que se habían provocado como consecuencia de decisiones que habían sido tomadas en el periodo anterior, de los 900 millones de dólares. Eso es un conjunto de erogaciones que afectan el 2025. Este tipo de cosas pasan en las transiciones de gobiernos, donde siempre hay cosas que se postergan durante el año electoral por diversas razones. Lo que pasa es que la magnitud de esto es en principio no menor, y por otro lado muchas de estas cosas las fuimos conociendo una vez que asumimos, porque como nosotros en su momento lo informamos, la transición no fue todo lo transparente que hubiera podido ser. A mí me hubiera gustado conocer estas macromagnitudes más en diciembre, cuando la transición empezó, y sin embargo muchas de estas cosas yo las conocí o las fui conociendo en su magnitud, en su cadencia, a partir de marzo, y eso nos hizo perder un poco de tiempo. Grosso modo, ¿cómo se componen esos 900, o de qué se componen esos 900 millones de dólares que vienen de compromisos previos? Ahí tenemos postergaciones, como nosotros señalamos, postergaciones de gastos, de pagos, mejor dicho, de compromisos y obligaciones asumidas en el periodo anterior, que directamente se registraron en el sistema, en los sistemas de compromisos públicos, pero que no fueron pagados y por tanto hubo que pagar este año. Ahí también hay facturas que fueron presentadas, pero que no fueron registradas, pero que eran proveedores que habían entregado cosas. Ahí se incluyen algunos diferendos que no habían sido resueltos en el periodo anterior, como es el caso del ferrocarril. Ahí hay compras de material militar que tampoco habían sido registradas. O sea, hay un conjunto de cosas que afectan al sector salud, que afectan al sector transporte, que afectan al sector defensa. Perdón, las más significativas, ¿cuáles son? Yo diría que ferrocarril y ACE son las más importantes. En el caso del ferrocarril central se cerró hace poquito un acuerdo. Correcto. Ese ferrocarril eran obligaciones que habían sido, debían haber sido encaminadas desde diciembre de 2023 y no fueron pagas durante todo 2024. Es verdad, por razones de diferencias en relación a las condiciones técnicas del cumplimiento del contrato PPP, pero lo cierto es que eran todas obligaciones que fueron devengadas durante 2024 y que ahora las resolvimos en este acuerdo que se alcanzó hace unos días, que ahora está transitando por todos los canales formales, Tribunal de Cuentas, etc. Un acuerdo que implica un primer pago de más de 56 millones de dólares hacia consorcio Vía Central y un pago total, según lo que usted mismo informó, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2025, que puede llegar a 144 millones de dólares en total. Es esa la cifra máxima posible. Sí, a ver, esto es así. Nosotros tenemos, es importante darlo en cuenta, dos periodos en ese digamos, diferimiento de pagos que tuvieron lugar en 2024. El periodo que va de diciembre a abril de diciembre de 2023 a abril del año 2024, donde el tren circulaba en modo prueba y por lo tanto ahí lo que simplemente hubo que establecer es cuál era el valor de cumplimiento y por tanto cuál era la contraprestación que el Estado le tenía que pagar al constructor con ese propósito. Ahí pusimos una cifra sobre la mesa, no nos hemos puesto de acuerdo y por lo tanto lo que hicimos fue una cifra que se propuso y un mediador que ahora está en proceso de designación, que va a ser el que va a laudar cuál es la cifra que hubiera sido correspondiente a ese periodo. Es un tercero, elegido por las dos partes, que va a establecer si son esos 56, si es menos o si es más. Ajá. Por lo tanto, la cifra final no sabemos cuánto es. Eso tiene 60 días una vez que haya sido elegido para poder pronunciarse. Luego, del periodo del abril
del periodo de agosto al 31 de marzo, ese es un periodo en el cual vamos por el pago por disponibilidad y por lo tanto ahí sí que hay un marco legal donde con un conjunto de observaciones tenemos establecidas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que en todo ese periodo, del 31 de diciembre al 31 de marzo, hay una parte que es conocida porque va a ser el PPD, el pago por disponibilidad que vamos a usar, y otra parte que es lo que se ofreció más lo que el tercero establezca. Lo que hoy conocemos, que toda esa cifra suma 144 millones de dólares. Puede ser más si el tercero dictamina para esa primera parte algo más, podría ser menos si el tercero dictamina que es algo menos. Pero eso es lo que estamos en incertidumbre. Pero seguro va a estar en ese orden, digamos. Volviendo a, digamos, las deudas principales, por decirlo de alguna manera, mencionaste Ferrocarril Central, también ACE. Se ha hablado de que en el caso de ACE hay algo así como cerca de 100 millones de dólares. ¿Cuál es el monto exactamente? No lo tengo en mi cabeza en este momento para reafirmártelo, pero es una cifra importante que es lo que afectó el año 2025. Está afectando con pagos que deberían haber sido hechos el año Pero pasado. cercana a ese monto mencionado. Orden de magnitud. En este contexto, ¿cómo se sigue desde el Ministerio de Economía y Finanzas la discusión que se está dando ahora en el Parlamento en torno al proyecto de ley para resolver los problemas financieros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios? ¿Y qué peso tiene en este escenario o en este tablero complejo del que hablabas? Bueno, nosotros tuvimos la iniciativa, como no puede ser de otra manera, de presentar el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo me refiero, al Parlamento para consideración, para resolver el problema de la caja profesional. Este era un tema que sabíamos que iba a caer, dado que no había habido una solución en el periodo anterior. De hecho, en el periodo que venció en 2023 no había pasado la ley que el Poder Ejecutivo anterior había puesto sobre la mesa. Entonces nosotros presentamos ese proyecto de ley, hemos concurrido al Parlamento a explicar los fundamentos y las necesidades de poder recorrer este camino. En este momento está en manos de la comisión. Entiendo que hoy la comisión vota, la comisión de diputados vota el proyecto para que pase al plenario y el plenario lo va a considerar en los próximos días, sabiendo que tenemos un plazo exiguo, porque en julio, como la Caja nos ha comunicado, la Caja no tendría fondos para servir las pasividades. Nuestra visión es que este es un tema que hay que atacar rápidamente. Son erogaciones que van a ser del orden de los 135 millones de dólares anuales, la resolución de la solvencia de la caja profesional, y lo que nosotros hemos propuesto es un esquema que combina dos tipos de contribuciones: las contribuciones de los beneficiarios del sistema, ahí hay activos y pasivos, y las contribuciones de los ciudadanos, y ahí está lo que Renta General les aporta, más lo que los timbres, esto es los pagos que hacen las personas por el uso de servicios profesionales, tienen que hacer. Ahí hay una relación de que la propuesta nuestra es que prácticamente la tercera parte de ese acuerdo lo paguen los ciudadanos, esto es, las personas, tanto porque son erogaciones de rentas generales como como lo que son los timbres, y el resto no necesariamente vinculadas a la caja. No necesariamente no vinculadas. O sea, quiero decir, son los consumidores. Cuando una persona va a atenderse a un sistema de salud, tiene que pagar un timbre profesional. Cuando una persona hace un trámite que requiere el pago de un trámite profesional, ya sea que es un contrato o lo que es un contrato con una vinculación con el Estado. Esos son los timbres, que son pagos que realizan los ciudadanos, no importa si son profesionales o no, por el uso de ese sistema. Eso, lo que quiero transmitir con esto es que tenemos una situación de un instituto de prestación definida que es para los profesionales, que sabemos hace muchos años. Yo diría que profesionalmente a mí me tocó trabajar hace muchos años, y diría más de 20 años, que sabíamos que la caja tenía una trayectoria no sostenible en el tiempo y que en algún momento esto iba a ocurrir. Esa situación se configuró en los últimos 4 años y se manifestó que se desenlaza ahora en 2025, y lo que nosotros entendemos que tiene que haber una solución equilibrada entre quienes son beneficiarios del sistema y que por lo tanto fueron quienes administraron el sistema durante todo este tiempo. Recordemos que ese instituto tiene una gobernanza de 7 miembros, donde hay 2 miembros del Poder Ejecutivo, pero el resto no son del Poder Ejecutivo durante todo el periodo, y por tanto, en algún sentido, los beneficiarios del sistema, activos y pasivos, son quienes tenían representantes en la directiva
personas. Bueno, por lo tanto, es imposible pensar una solución para un instituto específico de prestación definida que paga jubilaciones por encima del promedio, que no tenga contribuciones de los beneficiarios, pero al mismo tiempo entendemos también que, como las erogaciones son muy importantes, los ciudadanos, insisto con esto, no es el Estado. El Estado es una entelequia que no existe. El Estado recauda dinero y paga por otros. O sea, son los ciudadanos del resto, o sea, no los beneficiarios, son ciudadanos que no tienen nada que ver con la caja profesional, que nunca se van a beneficiar de la caja profesional, que pagan impuestos a rentas generales o que pagan timbres, que van a contribuir con qué proporción y con aproximadamente una tercera parte de eso. Eso nos parece a nosotros que es una cifra insuficientemente importante. Bueno, esto es lo que el Parlamento tiene que decidir, nosotros informaremos, nosotros nos aproximaremos y habrá un acuerdo, esperemos, de resolución en las próximas semanas. Ahora, ya hay opiniones críticas con respecto a eso en el Parlamento. Por ejemplo, 4 de los 5 partidos de oposición, Partido Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto, piden aumentar justamente lo que se recauda proveniente de la parte de la sociedad no vinculada a la caja, o sea, por timbres y también cambiando la forma de ajuste, recurriendo al índice medio de salarios y también de aportes de rentas generales, y rechazan la propuesta del proyecto de ley del Poder Ejecutivo de subir 4% la tasa de aportación de las personas activas, de 18,5 a 22,5, que es lo que propone el Ejecutivo, y también de aplicar una prestación de carácter pecuniario a jubilaciones y pensiones profesionales. ¿Avisora un punto intermedio para un eventual entendimiento partiendo de estas diferencias? Sí, yo creo que sí. Están trabajando activamente los compañeros diputados y los compañeros legisladores del Frente Amplio, del oficialismo, con los legisladores de la oposición, y efectivamente el acuerdo no va a ser sencillo. Aquí hay muchos aspectos de naturaleza técnico y político que hay que precisar, pero yo soy optimista que tenemos que encontrar una solución, entre otras cosas porque tenemos que acostumbrarnos a lo siguiente. Nosotros tenemos que pasar esta ley nosotros, me refiero al Uruguay, ¿no? Esta ley de resolución de un problema que en caso de que no hubiera solución va a suponer una erogación total de parte del Estado, eso quiere decir una erogación total de los ciudadanos para atacar este problema específico. Tenemos que pasar una ley de rendición de cuentas ahora, en las próximas semanas, y tenemos que pasar una ley de presupuesto en un Parlamento que no tiene mayoría parlamentaria, algo que no se observa en el Uruguay hace muchos años. Lo que creo que el sistema político tiene que transmitir es que discute, tiene visiones diferentes, pero está en condiciones de acordar, y este ejercicio de la caja profesional es un típico ejemplo donde si nosotros transmitiéramos la señal de que no estamos en condiciones de acordar una solución que para las partes sea razonable, vamos a tener dificultades para gestionar todos los paquetes legales, en particular los que hacen al corazón de la gestión de un periodo de gobierno como es el presupuesto, y eso es una mala señal para los ciudadanos y es una mala señal para quien nos mira de afuera. Que nos mira de afuera son los que nos prestan dinero. No nos olvidemos en Uruguay que nuestro déficit fiscal requiere todos los años niveles de endeudamiento importantes y crecientes, algo que tenemos que resolver. Y por tanto, esos acreedores, al ver que el sistema político no se pone de acuerdo o no encuentra una solución para algo tan concreto, tan específico, que sabíamos de hace tanto tiempo que había que resolverlo, es un problema. Y además entendemos que, si bien es cierto que este proyecto de ley que hemos remitido al Parlamento tiene características un poco diferentes del proyecto de iniciativa de resolución de este problema del 2023, se parece bastante. Quiero decir, la actual oposición, cuando fue gobierno, presentó un proyecto de ley en 2023 que no difiere sustancialmente de este proyecto de ley. Uno se pregunta mientras lo escucha, ¿por qué en ese caso no lo acompañó el Frente Amplio en aquel momento? Bueno, esa es una pregunta que yo también me hago. Yo fui partidario de que nosotros acompañáramos ese proyecto, a pesar de que creo que tenía dificultades. Yo era partidario de aprobar ese proyecto en ese momento y mejorarlo ahora. Entre otras cosas porque nos permitía tener más tiempo para trabajar en las cosas y nos daba una restricción financiera mucho menor. Bueno, esa decisión, por razones políticas, no fue acompañada no solamente por el Frente Amplio, también algunos miembros de la coalición de gobierno no lo acompañaron, sino el proyecto hubiera prosperado. Pero a lo que voy es mirando para adelante. Este proyecto que nosotros presentamos creemos que es mejor que el que la coalición presentó en 2023. Además, es más restrictivo y es más duro porque al haber pasado 2 años, la situación financiera de la caja empeoró. No puede ser igual al que había porque la trayectoria es más compleja hoy. Pero no difiere en sus fundamentos de manera central, porque aquel proyecto también tenía contribuciones de los beneficiarios, activos y pasivos, y de los ciudadanos. Este proyecto es parecido. Por lo tanto, si
la actual oposición, que era gobierno, presentó una iniciativa que se parece a la que hoy nosotros, gobierno, y antes oposición, se parece, y habiendo tantos años por delante de gobierno sin mayoría parlamentaria y tantos proyectos de ley que son relevantes, que de afuera nos van a estar mirando ciudadanos y acreedores, creo que la señal de encontrar una solución va a estar, porque el sistema político nuestro es maduro, es inteligente y suele encontrarle soluciones, aunque discuta y aunque las controversias estén a la orden del día. Eso forma parte de la democracia, eso es positivo para que cada uno pueda marcar su perfil y de manera tal de demostrar que no somos todos iguales, que no pensamos exactamente igual. Pero al final del día creo que es muy importante y soy optimista en que vamos a alcanzar una solución. Siguiendo con asuntos que este gobierno toma y que tienen su punto de partida en el gobierno anterior, ¿qué tan cerca estamos de que se conozca una decisión con respecto al futuro del proyecto Neptuno? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo no estoy en el corazón de esa discusión, no he estado yo participando porque hay parte del equipo económico que está trabajando en temas de naturaleza técnica, pero yo creo que estamos cerca de que haya una definición en algún sentido. Yo creo que adelanté que la posición del gobierno es que el proyecto Neptuno, así como estaba concebido originalmente, no iba a prosperar, y ahí se abren dos opciones: o hay una cancelación o hay una reformulación. Yo no estoy en condiciones de decir si va a haber una reformulación o una cancelación, porque eso depende de un conjunto de cosas que están ocurriendo en este momento, de las cuales estoy informado, pero no estoy participando directamente en esa conversación. El proyecto Neptuno y el proyecto de Ferrocarril Central, del que ya hablamos, comparten en los respectivos consorcios la presencia de algunas empresas. Por ejemplo, el Grupo Vía Central está conformado por las uruguayas ACEM y Berques, la española SACIR y la francesa NGE, mientras que el consorcio Aguas de Montevideo, a cargo del Neptuno, está formado por SACEM y Berques, otra vez más Ciemsa y FAST. El hecho de que haya en esas dos iniciativas, que están ligadas a través de diferentes contratos con el Estado uruguayo, actores en común, puede facilitar un acuerdo, o dicho de otro modo, el hecho de que hace poco con por lo menos dos de esas empresas se haya acordado por el Ferrocarril Central, ¿puede abrir una puerta para ponerse de acuerdo con respecto al Neptuno? A ver, lo primero, desde el punto de vista de los vínculos humanos que hay detrás de todas estas discusiones y controversias, al ser empresarios uruguayos que viven en Uruguay, que tienen largo conocimiento del Estado, eso siempre facilita las conversaciones, y esa es una de las cosas por las cuales hay un aspecto positivo en nuestra estructura de empresas proveedoras de construcción en Uruguay, porque cuando uno tiene controversias con cualquier proceso de contrato de obra pública, siempre hay alguna empresa uruguaya en el consorcio que está oficiando como subcontratada o está oficiando como integradora o algún tipo. Y eso, en la medida que son empresas que tienen larga experiencia en Uruguay, que van a seguir haciendo cosas, facilitan las conversaciones y que las rispideces se puedan encauzar. Ahora, eso es desde el punto de vista de lo subjetivo. Desde el punto de vista de lo estrictamente formal, bueno, son contratos separados que no tienen vinculación uno con otro, y por lo tanto lo que entiendo que en materia jurídica los contratos se resuelven a su interior, digamos. ¿Qué quiere decir? La solución para Neptuno es una solución para Neptuno, que no guarda relación con nada de lo que tenga que ver con una solución para otro proyecto en el cual las mismas empresas u otras están presentadas. Entre otras cosas porque hay que preservar el derecho de los terceros, que son los que no están participando en ese contrato, que eventualmente, si uno cambia condiciones, podrían decir, bueno, yo bajo esas condiciones hubiera estado. Así que creo que la resolución del proyecto de Neptuno es una resolución del proyecto de Neptuno. La resolución del proyecto de ferrocarril es algo que creo que encaminamos la semana pasada y que ya está en proceso. Pongo ahí un tercer elemento, la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá, que desde el gobierno se dice se va a ejecutar, se va a llevar adelante. ¿Puede eventualmente también facilitar un acuerdo con las empresas hoy vinculadas a Neptuno? No lo sé. Insisto con una cosa. Hoy hay un contrato, hoy hay una iniciativa privada que fue tomada en cuenta por el Poder Ejecutivo anterior, y por eso establece una relación contractual entre el Estado uruguayo y un tercero, pero que tiene un objeto definido y tiene unos términos concretos definidos. Cualquier cosa que sea un cambio de objeto es algo que tiene que ser evaluada jurídicamente por quienes son expertos en el tema, pero con el cuidado de lo que acabo de decir antes.
el objeto de un contrato es el objeto de un contrato. No se puede alterar el objeto de un contrato para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que estaba previsto. Por lo tanto, insisto, es un tema que yo no lo estoy siguiendo de cerca, pero mi comentario es, aquí hay normas que deben ser vigiladas y que el Estado, por supuesto, que está siguiendo en ellas y por lo tanto va a cumplirlas. Sobre el cierre, Done, dos consultas muy puntuales. ¿Cómo está siguiendo la discusión en torno a la compra de 4.400 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización por $32.500.000? ¿Es una cifra razonable? ¿Qué opinión tiene? Se lo voy a decir de esta manera. Las políticas del Instituto de Colonización de compras de tierras en Uruguay son políticas de largo aliento en Uruguay, desde los años 50, y que se han cumplido y se han mantenido desde el periodo de la salida de la democracia de manera ininterrumpida. Punto 1. Punto 2. El Instituto de Colonización tenía fondos disponibles para poder enfrentar esta compra. Punto 3. Del Ministerio de Economía y Finanzas creemos que hay oportunidades para revisar hacia adelante las políticas de compra de tierra en Uruguay, porque la propia controversia que está sobre la mesa sugiere que hay cosas para mejorar. Por ejemplo, bueno, entre otras cosas, qué tierras, cuándo, en qué momentos, con qué objeto. Yo creo que eso forma parte de una controversia que vale la pena revisar. ¿el Ministerio va a impulsar esa discusión? Bueno, es un tema que nos interesa involucrarnos porque afecta a recursos públicos y en la medida que es así, nosotros creemos que es necesario conversarlo. En este momento estamos resolviendo un conjunto de cosas, no forma parte de la agenda de esta semana, pero hacia adelante creemos que hay que revisar algunas cosas de los procesos de decisiones en relación a la compra de tierras. Por último, y ya en el cierre de la entrevista, el 30 de junio van a vencer 183 convenios colectivos y se va a iniciar prácticamente de inmediato una nueva ronda de negociación colectiva. Le sumo a esto que este fin de semana se desarrolló el Congreso del PIT-CNT, en el que hubo nuevamente expresiones asociadas a lo importante que es para la central, naturalmente, la discusión salarial que se viene. ¿En qué está a nivel de la interna del gobierno, de la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, de la del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, la discusión en torno a si desindexar o no los salarios? En primer lugar, hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo, los equipos técnicos, durante muchas semanas. Hemos acordado en líneas generales una metodología para anunciar las pautas que van a estar sobre la mesa y eso tiene un consenso. Estamos el Ministro de Trabajo y yo en las próximas horas reuniéndonos precisamente para validar todo ese proceso de avance que los equipos técnicos han tenido. Mi postura sigue siendo que en Uruguay tenemos una gran oportunidad para avanzar en introducir cambios en la formación de precios. Insisto con esto porque hay una vocación que entiendo que periodísticamente es llamativa de focalizar el tema en los salarios. Pero yo hablo de los precios, no solamente de los salarios. En Uruguay tenemos mecanismos en las paramétricas que están establecidas en contratos entre el Estado y los particulares. Y en los contratos entre privados, con lo que son contratos que tienen mecanismos de ajuste, y en los salarios, que son un caso particular de todo esto, mecanismos que propagan los fenómenos de precios. Nosotros del Ministerio de Economía estamos procurando de manera gradual y de manera cuidadosa para no afectar intereses en particular de las personas más vulnerables, un proceso de alteración en los procesos de formación de precios de manera tal de que no haya inercias en materia inflacionaria, sobre todo ahora que estamos alcanzando niveles de inflación bajos. Uruguay tiene un nivel de inflación del orden del 5% y se aproxima, así lo ha planteado el presidente del Banco Central, a una inflación del 4,5%. Este es el momento de discutir la revisión de mecanismos que están largamente asentados en la economía uruguaya, producto que éramos una economía de altos niveles de inflación. Hoy ya no tenemos altos niveles de inflación y lo que es el principal objetivo nuestro es bajar la inflación porque eso protege el ingreso de las personas, en particular de los más vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? Que en la negociación salarial vamos a encontrar algunas innovaciones que apuntan a esto, que a los salarios de altos niveles
los mecanismos de actualización de precios van a presentar diferencias con los salarios de bajos niveles. Ese es el objetivo del Ministerio de Economía. Estamos avanzando en eso. Los resultados van a ser graduales, no van a ser todos en esta ronda, ni mucho menos, pero estamos yendo en esa dirección. ¿Dónde está la vara que separa los salarios de altos niveles, usando sus palabras, de los de abajo? Esa es una buena discusión. Cuando presentemos las pautas nominales en los próximos días, va a quedar claro cuál es el nivel en el que nosotros hemos puesto esa diferencia, pero esa diferencia está. De hecho, el propio ministro Castillo, en declaraciones a Brecha, hace algunas semanas, introdujo esta idea de ingresos altos e ingresos bajos. Eso es un camino en el que va a quedar de manera arbitraria establecida por el Poder Ejecutivo esa diferencia, pero claramente va a ser salarios altos. Gracias, Odone, por estos minutos con La Mañana de la Diaria y hasta la próxima. Gracias, Martín, por la invitación. Seguimos haciendo La Mañana de la Diaria, no se vayan.